Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema 64 y vamos a leer los versículos 19 al 21. El tema de hoy se llama El camino nuevo y vivo. Y dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Bueno, se queda la idea incompleta, pero quiero analizar primeramente los versículos 19 y 20 para empezar, y un poquito del 21, pero sobre todo 19 y 20, y ya después le analizamos los demás. Bueno, primeramente, recordemos que lo último que vimos fue que ahora hay un nuevo pacto y que hubo remisión de nuestros pecados, que quiere decir que Dios envió esos pecados lejos, donde ya no hay memoria de ellos. Entonces, por eso empieza el versículo 19, así que, o sea, por cuanto pasó esto, el resultado es este. ¿Cuál es el resultado de que Dios haya enviado lejos nuestros pecados? Pues que ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, porque antes no había esa libertad. Y es algo que nos ha estado diciendo de una manera desmenuzada, muy detallada. Para esta conclusión quería llegar el escritor de la carta. Esto quiere que el pueblo hebreo entienda, que ellos se den cuenta que antes no tenían acceso y ahora ya tienen acceso. Por eso dice, ahora tenemos libertad. Recuerda que otro significado de la palabra remisión era libertad. Bueno, ahora como nuestros pecados fueron enviados muy lejos, en donde nadie los recuerda, y esto es de una manera figurada, obviamente, no es que ya no te acuerdes de lo que hiciste en el pasado, sino que ahora estos pecados ya no atestiguan contra ti, porque ahora lo que tú tienes es la justificación por medio de la sangre de Cristo. Por eso está diciendo, ahora tenemos libertad al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. Y mira, vamos a ver ahí en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios más bien, veamos el versículo 18 del capítulo 2. Dice así, porque por medio de Él, o sea Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, tanto los judíos como nosotros tenemos ese acceso. Sí, estamos estudiando la carta a los Hebreos y por eso insistimos tanto en lo que Dios hace en el pueblo hebreo. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos libertad para entrar al lugar santísimo. Sí tenemos libertad, pero ¿por medio de quién? Por la sangre de Jesucristo. Así que si tú no crees en el sacrificio de Jesucristo, no tienes acceso al lugar santísimo. Pero si crees en el sacrificio de Cristo, la sangre de Jesucristo te ha marcado y ese es el requisito que tú necesitas para entrar al lugar santísimo. Efesios lo dice de otra forma. Efesios dice que podemos entrar por un mismo espíritu al Padre, pero se está refiriendo a lo mismo. ¿Quién está en el lugar santísimo? Jehová Dios, el Padre, y solo por medio de Jesucristo podemos entrar a Él. Y si vamos ahí a esa misma carta, pero en el capítulo 3, versículo 12, lo dice de esta manera. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. También está hablando de Jesucristo. Si leen los versículos anteriores lo verán. Entonces, por medio de la sangre de Jesucristo, no solo tenemos libertad, sino que además tenemos seguridad. O sea, puedes estar plenamente segura de que el Señor no te va a rechazar, porque tú estás entrando por la fe en Jesucristo, por medio de su sangre, porque cuando tú pones la fe en el Señor Jesucristo, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Ahora aquí es importante aclarar, la sangre de Cristo en la Biblia, si ustedes se dan a la tarea de incluso ponerlo en la concordancia, todas las veces que se menciona la sangre de Cristo, tiene que ver con relación a nuestro pecado, a que somos libres del pecado, a que nos cubre con su sangre para limpiarnos de todo pecado. Bueno, pero esta relación
nunca tiene que ver con cosas materiales, ni con sanidad, ni con, no sé, ni con sabiduría incluso. No tiene que ver con eso. La sangre de Cristo fue derramada para perdón de nuestros pecados. Y lo que implique todo eso, ¿no? O sea, ser libres de la esclavitud del pecado, tener acceso al lugar santísimo. Bueno, todo lo que implica el que ahora nuestros pecados ya sean borrados por medio de la sangre de Jesucristo. Esta aclaración la hago porque mucha gente ora y invoca incluso la sangre de Jesucristo, pero para cosas realmente que no tienen relación. No hay sustento bíblico que te diga que la sangre de Cristo fue derramada para que tú no tuvieras enfermedades, o que la sangre de Cristo fue derramada para que tú prosperaras, o que la sangre de Cristo fue derramada para que tú fueras inteligente. No, hermanas. La sangre de Cristo específicamente fue derramada para quitar nuestros pecados, por como dice el versículo 18. Si ya no hay pecado, entonces ya no más ofrenda. Y por eso Cristo se ofreció una sola vez para siempre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Para eso fue derramada. Para eso Cristo se entregó como sacrificio, para que tú y yo pudiéramos creer en Él y de esa forma ser libres del pecado. Ahora bien, sigamos leyendo el versículo 20. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí esto es bien importante, hermanas. No nos está diciendo que haya otro camino, otra forma, que Dios cambió de opinión y ahora las cosas las va a hacer diferentes. No, como hemos estado estudiando en Hebreos, el camino que Dios mostró a través de la ley era para mostrarnos, sobre todo al pueblo de Israel, cuán incapaces somos de cumplir la ley. Por la ley nadie se salva, porque nadie cumple la ley, pero todos se salvan por la fe. Por eso también nos puso el ejemplo de Abraham. Abraham fue salvo y justificado por medio de la fe antes de que la ley llegara. Por eso Cristo nos ha dicho también a nosotros que si creemos en Él tendremos vida eterna. De tal manera que ahora, por eso nosotros podemos tener esa plena confianza en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ahora el camino nuevo y vivo. Y repito, no porque Dios se le haya ocurrido de repente, sino porque el camino al que llevaba la ley era incapaz de salvar, porque nadie cumple la ley. Pero como Jesucristo vino y cumplió la ley, ahora tenemos un camino para la salvación que no es por medio de la ley, sino por medio de la fe. Por eso dice el versículo 19, tenemos libertad, pero ¿cómo? Por medio de la sangre de Jesucristo. No por medio del cumplimiento de la ley, sino por medio de la sangre de Jesucristo que nos quita todo el pecado y que nos da acceso al lugar santísimo. Y como Pablo enseñó ahí en Efesios, nos da la seguridad para que entremos con confianza al lugar santísimo. De tal manera que entonces llama a este camino, lo llama nuevo y vivo, porque ahora ya no tenían que caminar por medio de los ritos, y haciendo también mención del tabernáculo, que de manera figurada representaba a Jesucristo. Recuerden nuevamente, el altar de bronce, el sacrificio de Cristo. La fuente, la palabra de Cristo. El lavar nuestras conciencias, nuestras manos, nuestro corazón, que lo vamos a ir también analizando más adelante. Y Romanos también habla eso, que tengamos una conciencia limpia. Bueno, esto representa la fuente. El pan, la mesa de la proposición, igual, la palabra de Cristo. El candelero, la luz de Cristo. ¿Para qué? Para entrar al propiciatorio, para entrar al lugar santísimo, a donde está el arca de la alianza, el pacto, esa promesa de Dios de salvarnos. Entonces dice que tenemos ahora un camino nuevo. ¿Cuál es ese camino nuevo? Que ya no tenemos que hacer esos ritos, bueno, nosotros nunca, pero el pueblo hebreo ya no tiene que hacer esos ritos. Ahora el camino nuevo es confía en Jesucristo. Pon tu fe en Jesucristo. El nuevo camino es Jesucristo. Por eso el Señor lo dijo, yo soy el camino. Él es el camino ahora. Ya no es necesario más sacrificio. Ahora el camino nuevo
es Jesucristo. Pero fíjate, dice vivo, vivo, porque no está muerto. Parece entonces ya han pasado por lo menos 40 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice el nuevo camino, el camino nuevo y vivo, o sea, ahora ya no le tenemos que hacer como le hacíamos en la ley. Y además este camino está vivo, es diferente, porque lo que hacían los sacerdotes era conforme a la ley y todos los sacerdotes estaban muertos, los anteriores, bueno, los que vivían en ese momento, pues no. Pero ahora Cristo está vivo y murió y resucitó. Por eso dice, nos abre un nuevo camino a través del velo, esto es su carne. Es decir, que cuando su carne fue golpeada, su carne fue traspasada, y cuando Él entregó su cuerpo, físicamente, por eso su carne, está hablando de algo físico, cuando Él entregó su cuerpo, entonces el velo que impedía el acceso al lugar santísimo fue abierto. Y mira, si consultamos Mateo, capítulo 27, versículos 50 y 51, dice así de la siguiente manera: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Bueno, si las cosas físicas estaban simbolizando realmente lo verdadero, lo que es espiritual, lo que realmente se tenía que cumplir en Cristo, de la misma manera, esta fue una señal físicamente de lo que se está cumpliendo espiritualmente. Entonces, cuando Cristo entrega su carne, entrega el espíritu, aquí dice, bueno, pero su carne muere. Entonces el velo se rasga de arriba a abajo. El velo es partido en dos y de una manera tan milagrosa que no fue de abajo hacia arriba. Lo normal sería de abajo hacia arriba, pero como señal de que esto fue obra de Dios, es de arriba hacia abajo, lo cual no era común, pero esto estaba simbolizando ya no hay más limitación para los hijos de Dios para entrar al lugar santísimo. Y bueno, el lugar santísimo no era el arca del pacto que se encontraba ahí, no. El lugar santísimo es la presencia del Padre, como ya lo vimos en Efesios. Entrada al Padre, entrada con confianza a Él, entrada con confianza a esa comunión y con la seguridad de que no vamos a ser rechazadas si llevamos la sangre de Cristo como marca en nuestros corazones. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas. Que el Señor las bendiga.